oportunidad que nos da de compartir su palabra, que podamos estar atentos a la palabra de Dios, pero sobre todo dispuestos para obedecer. Amén. Le voy a dar lectura aquí donde tuvimos hace rato la lectura, pero le voy a dar lectura nada más hasta el versículo número 17, del 13 al 17. Mateo 16, del 13 al 17. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oremos. Padre maravilloso, Dios bendito, Dios de todo poder, gracias te damos, Señor, porque podemos estar reunidos, Señor, cantándote alabanzas, preparando nuestro corazón para lo principal que es tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que estamos aquí presentes, a los que no pudieron estar, Señor, que tu bendición llegue hasta ellos. Y si nos están viendo, Señor, gloria a ti, Señor. Y Padre, que podamos entender y comprender tu palabra y llevarla a cabo, Señor, porque ese es el objetivo principal, no ser tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Este mensaje o enseñanza se llama pregunta de examen. Eso es muy usada a veces por los maestros. Algunos, cuando dan alguna enseñanza, antes de dar la enseñanza, como que ponen un examen y agarran por sorpresa a los alumnos. Y bueno, lo hacen y luego ya les dicen para saber qué tanto conocimiento tienen de ese tema que se va a tratar. O a veces cuando nos preguntan, nos quedamos así, como a veces dice el hermano Oscar, les voy a hacer preguntas. Y a veces nos quedamos así y a lo mejor hasta decimos: ay, que no me pregunte. O sea, una pregunta a veces lo pone a uno medio así, y si no contesto bien, y si no sé. Entonces, esta enseñanza se llama pregunta de examen. Y aquí lo podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando en el versículo 13 dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Estaba ahí reunido el Señor con sus discípulos. Esta es una pregunta que el Señor hizo a sus discípulos. No todos nos atreveríamos a hacerla. Y si la hiciéramos, escucharíamos una opinión a lo mejor muy favorable, ¿verdad?, acerca de nosotros, sobre todo si la pregunta es hecha a personas que apreciamos y nos aprecian. Seguramente escucharemos acerca de nuestras virtudes, pero sería muy raro que mencionaran nuestros defectos. Todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos. Pero los que nos aprecian, pues, o apreciamos, pues hace uno a un lado sus defectos.
Pero sin embargo habrá personas que podrían decir, no hombre, olvídate, él es así y así, pues acá no se dan cuenta, pero yo lo conozco. Entonces, si hiciéramos una pregunta así, ¿qué dice la gente de mí? Nos llevaríamos alguna sorpresa tal vez. Sin embargo, quienes nos conocen muy bien y nos dirán exactamente cómo somos, pues es Dios. Ante los ojos de Dios somos un libro abierto y Él conoce incluso hasta lo que pensamos y las intenciones de nuestro corazón. También quien nos conoce muy bien es en el núcleo familiar. Nuestra esposa, al esposo o la esposa es muy bien conocida por su esposa y mutuamente nos conocemos muy bien. La pregunta hecha por el Señor pretendía pulsar la opinión externa, pero sobre todo la interna, la de sus discípulos. He aquí entonces la pregunta de Jesús. Veamos las distintas respuestas. En el versículo número 14 dice, cuando el Señor les dio la pregunta, dice, algunos dijeron, o ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Al primero que mencionaron fue a Juan el Bautista. Estas personas sabían bastante acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue muy conocido en su momento y en su tiempo. Algunos seguramente habían sido hasta sus discípulos, sus seguidores. Después de haber escuchado sus predicaciones directa y frontal, ellos sabían que Juan era la voz de uno que clama en el desierto, trayendo consigo el mensaje de arrepentimiento y el bautismo en agua a manera de confirmación. Y había quienes se acercaban a Juan el Bautista para ser bautizados. Ahí fue donde Juan el Bautista también duramente les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Ellos recordaban la manera como murió Juan, decapitado por Herodes, por denunciar el pecado. Aquello no era un secreto. Sin embargo, si bien Jesús podía encarnar algunas de las características de Juan, por su ímpetu y vehemencia en comunicar el mensaje del cielo, Juan solo preparó a los hombres para recibir el reino de Dios. De hecho, ese fue el mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Juan, ¿qué decía de sí mismo? Vamos a ver allí en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versículo 19, dice así: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú eres el Cristo? Le mandaron preguntar a Juan el Bautista. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta
Isaías. Entonces, Juan no era el Mesías, o nuestro Señor Jesucristo no era Juan. Luego sigue diciendo allí en el versículo 14: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías. Otros decían que Elías, pero vamos a ver lo que dice aquí en Malaquías. Malaquías capítulo número 4. Dice el versículo 5 y 6: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La profecía de Malaquías era que llegaría el día cuando Dios enviaría al profeta Elías de regreso a Israel para preparar el camino para la venida del Mesías. Esta profecía se cumplió en la vida de Juan el Bautista, a quien llamaban el Elías resucitado. La gente así lo llamaba. Esa opinión era muy grande, pero Jesús era más que Elías, y por lo tanto ese profeta no era el Mesías. Y notemos algo, ciertamente, ambos hombres eran poderosos en la oración. Elías oró por un muerto y lo resucitó. Oró para que no lloviera, y no llovió por 3 años. Jesús también oró por los muertos y fueron resucitados. Oró y reprendió a los vientos y cesaron. Pero cuando los comparamos, notamos una gran diferencia. Elías tuvo sus propios logros, pero casi todos fueron en el campo físico y hasta armas físicas. Si recordamos la muerte de los 450 profetas de Baal, las conquistas de Cristo fueron espirituales. Mientras que Elías derramó mucha sangre humana, Cristo puso su propia sangre para salvar a la humanidad. Elías al final mostró su carácter débil al huir de la malvada Jezabel, mientras que Cristo no tuvo temor de morir, sino que enfrentó la cruz sin ninguna vacilación. Ciertamente Jesús no era Elías. Después sigue diciendo ahí en el versículo 14: y otros Jeremías. Otros decían que era Jeremías. Algunos dicen que eres Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Porque Jeremías, al igual que Jesús, fue un hombre que predicó la palabra de Dios con toda su verdad y claridad y con autoridad. Ambos hablaron de ella sin vergüenza y sufrieron por su causa. Ambos denunciaron la maldad y corrupción de su día, y ambos fueron perseguidos y sufrieron injustamente. Si bien ambos tenían características parecidas, al final Jeremías fue eso, un profeta. Ciertamente él profetizó la llegada de un nuevo pacto a través de los cuales los hombres obtendrían el perdón de sus pecados. Y Jesucristo llegó a ser ese cumplimiento de ese nuevo pacto. Entonces, pues Jesús no era tampoco Jeremías. Y dice, o alguno de los profetas, o sea que pensaban tanto que era Juan. Unos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas.
Pero llegamos allí al versículo número 15. La pregunta de examen. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Las respuestas anteriores de la gente revelaban una válida opinión acerca de Jesús. Compararlo a Jesús con esos grandes hombres de Dios no estuvo mal, porque eran unos siervos de Dios que Dios usó a cada uno maravillosamente. Pero Jesús deseaba saber algo más. Está bien la opinión externa, pero ¿cuál era la opinión de su grupo interno? Desconocemos cómo reaccionaron todos en ese momento, pero me imagino que se han de haber quedado, así como nos quedamos a veces en silencio cuando nos hacen alguna pregunta, y a veces hasta mirando a ver si hay alguno que conteste. El Señor les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es posible que se produjo un gran silencio al instante, mientras todos pensaban en la respuesta para dar, que Jesús esperaba de ellos. ¿Se imaginan los pensamientos, por ejemplo, de Judas, el que lo traicionó? O los pensamientos del otro Judas, o Felipe, o el incrédulo Tomás. También podríamos pensar en Mateo, ¿qué era lo que podría contestar? Juan y el inquieto Pedro. Aquella pregunta parece haberles tomado por sorpresa, pero si alguien deseaba saber la opinión de ellos, era nuestro Señor Jesucristo. Había trabajado con ellos 3 años, instruyéndoles, ellos viendo cómo hacía el Señor, porque el Señor enseñaba haciendo lo primero, que es la mejor manera de enseñar. Entonces esos 3 años estuvo muy cerca con todos ellos y quería asegurarse de que tanto habían aprendido. La opinión de ellos era determinante para el futuro, porque ellos iban a seguir lo que el Señor inició. Con esta pregunta Jesús les está diciendo: me importa lo que la gente opine de mí, pero más me importa la opinión de ustedes. Al final eran ellos los que iban a continuar con este ministerio en ausencia de nuestro Señor. De allí su comprometedora pregunta: ¿quién decís que soy yo? Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? En el versículo 16 vemos cómo, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Cómo lo diría Pedro? Yo creo que con una gran convicción de quién era el Señor. Y ahí ya pues todos los demás discípulos han de haber dicho: así es, amén. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de ese silencio entre todos, pues alguien debería de haber tomado la palabra, y ahí es donde interviene Pedro. La definición de Pedro era la correcta, la naturaleza de Jesús. Los otros 3 evangelios nos dan su versión de la confesión de Pedro un poco más corta. Tú eres el Cristo del Dios viviente. En Marcos dice: tú eres el Cristo. En Lucas dice: tú eres el Cristo de Dios. Todas estas versiones nos ayudan a ver la más grande confesión hecha hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo, Pedro,
es el Hijo del Dios viviente. Hay un solo Dios viviente y hay un solo Hijo del Dios viviente, Cristo. Esta confesión marcaría antes y después debido a la misión redentora de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos lo que dijo Cristo de las otras opiniones, pero veamos cómo calificó esta respuesta. Aquí, en el versículo número 17, la calificación que el Señor les puso. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La calificación de Jesús llamando a Pedro bienaventurado fue una confirmación de lo que él deseaba oír. Jesús era más que un profeta, y esta confesión lo define más allá de su oficio. La confesión de Pedro, como dice la Escritura, vino como una revelación divina. El Señor le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es bueno que esta confesión haya venido del cielo y no de la carne, porque Pedro se metió en muchos problemas en determinadas ocasiones por los arranques rápidos de sus opiniones. Y es curioso que en este mismo pasaje, Pedro, después de haber hecho esta única e inigualable confesión, jamás hecha por hombre alguno, fíjense cómo en el versículo 23, porque el Señor les había dicho, en el versículo 21 les dijo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Y qué hizo Pedro? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle y decirle: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Usted se imagina? Allí Pedro no era Satanás, pero Satanás estaba usando a Pedro. ¿Usted se imagina si Dios no le hubiera revelado a Pedro esta confesión? ¿Cuál habría sido su respuesta? Con esta confesión había un hecho seguro: Jesús fue lo que dijo ser. Él fue profetizado desde el vientre de María como el Hijo de Dios. El ángel Gabriel le dijo a María: por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces Dios pondrá siempre en los labios de sus siervos esta confesión con la que honramos el nombre de nuestro Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. A Jesús le interesaba la opinión de sus discípulos. A Jesús le interesa también la opinión nuestra. Su opinión, mi opinión y la opinión de cada uno de los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Este finalmente es el corazón de este texto. ¿Quién decís vosotros que soy yo? La opinión de la gente fue dicha. La opinión de los apóstoles
fue dicha. La pregunta hoy en este tiempo es, ¿qué opinas tú de Jesús? Jesús dejó claro en ese lugar que Él no solo era un buen profeta o un Mesías Salvador, sino que también el Señor de la vida. Mucha gente seguía a Jesús por las señales hechas. Lo habían visto hacer grandes maravillas, darle vista a los ciegos, resucitar muertos, alimentar multitud de personas. Algunos lo seguían por el pan que les había dado, o porque todos esos prodigios que hacía el Señor pensaban que como líder iba a derrotar o a derrocar a los romanos. Viendo todo lo que hacía, pues muchos lo seguían. Y hoy pasa lo mismo. Hoy muchos quieren a un Jesús, buena gente, para ser rescatados de las consecuencias eternas del pecado. Pero allí no termina todo. Parte del paquete incluye recibir al Señor en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué significa esto? Bueno, significa someterse o someternos al señorío de Cristo. Entregar la dirección de la vida a Él, arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar nuestra manera de ser, entregarnos incondicionalmente al Señor. Hermanos, el cristiano de hoy conoce a Cristo incompleto. A veces solamente cuando andamos en problemas o tenemos problemas de salud, le buscamos y aclamamos a Él. ¿Conocen a Jesús? Al Jesús que una vez recibieron como el Salvador, pero viven sin propósito. Bien pueden hablar de Él como el Señor. Oh sí, mi Señor Jesucristo. Pero siguen gobernados por su propio estilo de vida, siguiendo la corriente de este mundo. El cristiano hoy en día, un día puede estar escuchando la palabra de Dios, un día puede estar alabando a nuestro Dios con esos cantos tan hermosos que glorifican su bendito nombre, pero otro día puede andar revuelto allá con el mundo. ¿Qué clase de cristiano? ¿Cuál es la opinión que tenemos de Jesús? Si Él es mi Señor, ¿por qué no me rindo totalmente a Él? Si Él es el Señor, ¿por qué sigo viviendo una vida sin fruto y sin victorias? El mundo no puede ver en nosotros reflejada la vida de Cristo. Veamos ahí Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 73, con respecto a Pedro, cuando Pedro lo niega. En el versículo 73 dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hermanos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento nos delata, nos descubre que somos discípulos de Cristo. A veces hasta un simple peinado, a veces nuestro pelo, nuestro modo de, incluso cortes
y es cristiano. Bueno. Es interesante de que Jesús no comenzó su pregunta diciendo, ¿qué dicen los fariseos o los escribas acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué hubieran dicho? No, pues, normalmente los fariseos, los saduceos, los escribas siempre buscaban poner tropiezos al Señor. No, la pregunta del Señor fue hacia qué dicen los hombres en general. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente del pueblo? Por supuesto, si esta pregunta se la hiciéramos a la gente de hoy, las respuestas serían muy variadas. Así como el canto que canté hace rato. Algunos dirían que Jesús pues, fue un revolucionario. Otros dirían pues, que Él es un arcángel creado. Otros dirían que fue hermano de Lucifer. Otros dirían que Él fue un místico y un santo. También lo calificarían como un simple hombre, maestro de moral, pero nada más. Otros dirían, pues es el hombre más bueno que ha pisado la tierra. En aquel tiempo la gente común dio su opinión, comparándolo con Juan el Bautista, con Elías, Jeremías o algunos de los profetas. Mientras que los apóstoles dirigidos por Pedro dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, estemos convencidos de esto y demostremos con nuestro vivir que somos discípulos de Cristo. La pregunta para nosotros será, ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para ti? Mi respuesta o su respuesta determinará la vida finalmente que llevará o que llevaré. Si Jesús no es el Señor de tu vida, seguramente otros señores te están gobernando o nos están gobernando. Y tengamos presente de que nadie puede servir a dos amos. Queda bien con uno, pero queda mal con otro. Entonces, el Señor les puso esta pregunta de examen a sus discípulos y bueno, pues salieron aprobados. ¿Cómo saldremos nosotros? ¿Aprobados o reprobados? Si Cristo es todo para nosotros, tenemos que confirmarlo con nuestra vida. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.